Bueno, aquí vamos a hablar del desarrollo fonológico, el desarrollo lingüístico. Empezamos por el balbuceo, que este aparece hacia los 6 meses de edad. Y en los niños, de alguna forma, empiezan a emitir sonidos vocálicos y combinados con sonidos consonánticos. Al principio se trata de sonidos aislados, ma, pa, ta, y luego se hacen sonidos repetitivos, ma, 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 pa, los cuales no tienen pues una intención comunicativa parecida a las palabras, una intención de pronunciar una palabra, sino que se dan en ese desarrollo. El balbuceo como tal presenta tres características. La primera de ellas es que los sonidos son sonidos que el bebé emite, así carezca de estimulación verbal. Este caso es el caso de los niños sordos, en los cuales pasan por la edad de balbuceo, pese a que no han escuchado ningún sonido, y comienzan a balbucear a la misma edad que tienen los que están los normoyentes. El bebé, pues, de diferentes comunidades lingüísticas manifiestan preferencias también frente a la combinación de sonidos consonánticos y vocálicos, y esto se puede explicar por las características anatómicas y fisiológicas del tracto intestinal en las edades y por la dificultad de la coordinación entre los órganos articulatorios y entre los sonidos consonánticos. También que durante el balbuceo se emiten sonidos no pertenecientes a la lengua materna. Dentro de la progresión del balbuceo podemos encontrar que a partir de los 9 meses los bebés ya son capaces de producir sonidos básicos de la lengua materna y se empiezan a acompañar de algunas entonaciones o algunos patrones de entonación y claros de exclamación. O sea, colocarle patrones de interrogación, complementarios, de exclamación, dándonos pues ya una comprensión amplia de la intención comunicativa que tiene. Esto pues se convierte en una herramienta expresiva eficaz que junto con el lenguaje, perdón, con el lenguaje no, con el llanto, hacen que el niño tenga unas formas de comunicaciones propias. Recuerden que el lenguaje es una forma de comunicación alterna pues a este balbuceo. Las primeras palabras. Frente a las primeras palabras, podemos decir que van surgiendo de manera particular. ¿Qué quiere decir esto? Que cada niño tiene su propia jerga, como lo dijimos anteriormente, y que eso va contextualizado con la familia, el contexto social y cómo el niño comprende, conoce y quiere y expresa ese desarrollo. Entonces, aquí esas primeras palabras actúan inicialmente designando objetos y también acciones que se relacionan con otros objetos, es decir, que se constituyen una señal de la acción. Un ejemplo de esto lo puede decir es cuando el niño dice la palabra pelota dentro de el desarrollo que él tenga fonológico para poder producir esta emisión. La pelota ya tiene un contexto amplio, puede decir dame la pelota, mira la pelota, allá está la pelota, o sea, donde tendríamos que leer como el contexto comunicativo en el donde se produce esa primera palabra para poder entender la connotación que le quiere dar el niño. También tendríamos que ver que ese lenguaje estructurado se va dando, se va desarrollando en la medida que nosotros podamos brindar las condiciones para que el ambiente provea los elementos necesarios para poder que el niño exprese haga uso de esas primeras palabras. La imitación aquí es clave, por eso es que hay que vocalizar, hay que hablar con los niños, hay que vocalizar, hay que interactuar, pese a que el niño no nos esté hablando. Acuérdese que la producción es menor a la comprensión. Pese a que el niño no nos esté hablando, nosotros sí tenemos que hablarle al niño, cantarle al niño, interactuar con el niño, para que el niño pues vaya tomando esos patrones lingüísticos por imitación y que posteriormente los vaya incorporando a su desarrollo del lenguaje. La importancia pues de la imitación radica en eso. El otro punto serían las primeras frases. Las primeras frases se denominan palabra frase porque implican la denominación de un objeto, sino también de la acción y la significación de dicho objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se unen dos o tres palabras en un sentido estricto para dar una unidad total de expresión y de significado. Esto lo puede hacer pues con errores propios al inicio. ¿Qué quiere decir? Que podemos colocar el verbo al final, que pues lo podemos colocar al principio, que de esas palabras, pues como van acompañadas de estos verbos, pueden ser inteligibles y construir una realidad que se está viviendo en ese momento. Volvemos al mismo punto de poder entender el contexto comunicativo en el que se está gestando esas primeras frases. El niño puede decir nene agua,
que puede decir quiere agua, o el nené quiere agua. ¿Eso qué quiere decir? Que supone la acumulación del desarrollo lingüístico y que ésta se va volviendo una, un sistema complejo de comunicación en el cual se va agregando y se va disgregando cada uno de los elementos del lenguaje. Volvemos al mismo punto, el contexto de la familiar sigue siendo crucial porque el código lingüístico y la elaboración gramatical pues depende también de esas interacciones positivas que se tienen con los niños respetando pues el ritmo de aprendizaje de cada uno. El otro punto sería el predominio de significados y a partir del predominio de significados, pues más adelante de los 2 añitos empieza ya una comprensión a predominar expresiones de sentido y de significado en el lenguaje. Ya no es solo la palabra, sino el significado total de la palabra. Con el predominio de los significados se posibilita el conocimiento y la transformación del entorno del lenguaje y se multiplica eh, se multiplican esos usos del lenguaje. También incorporamos unos códigos lingüísticos, por ejemplo, interpretar las señales de tránsito, el semáforo, interpretar las señales de hospital, las señales que tenemos en los salones, en las aulas. Empieza ya el niño a incorporar un repertorio de señales iconográficas y unas señales que vienen desde el mundo real, desde el mundo cotidiano, en el cual no necesariamente están mediadas por el uso de la palabra, sino que se incorporan es precisamente a través de esa lectura ampliada que hace el niño del mundo. Esas estructuras básicas se van adquiriendo en edades específicas y nos van a ayudar precisamente para el desarrollo de la lectura y de la escritura. Pues porque alrededor de los 3 o 4 años, cuando ya se empieza a desarrollar estos procesos, es donde el niño tiene un repertorio bastante amplio de lectura de mundo y de producción a partir de esa lectura que la va a incorporar y eso se incorpora con los primeros elementos lingüísticos y las componentes fonológicos, semánticos, gramaticales, sintácticos que habíamos nombrado anteriormente. Después de esto viene el predominio de significados, en la formación de conceptos y en esta formación de concepto tendríamos que entender varias cosas. Son objetos, acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen atributos comunes y están diseñados. Al respecto, Ausubel señala que en el caso de la infancia, el mismo concepto, la formación del concepto se hace a partir de la discriminación y agrupación de todo tipo de cosas de diferentes en una misma clase, expresándolas como equivalentes. Y que esta equivalencia se fundamenta en atributos de criterio comunes que abarcan todos los elementos que se reúnen. Las agrupaciones, por consiguientes, llevan a la separación de otros elementos que no son equiparables y estos se expresan según la construcción cultural y el signo o el símbolo. ¿Qué tenemos ahí? Que la formación de un concepto en la parte de los niños debe tener como base toda la comprensión del lenguaje y la evolución que tiene el niño frente a las relaciones que se establecen entre pensamiento y lenguaje. Es la posibilidad que tienen los niños también de empezar a entender las categorías. Esto es gradual. Primero el pensamiento, por eso es que desde la parte de la cognición se dice que primero el pensamiento es nocional. Se hacen las nociones sobre el uso, sobre el objeto, sobre las características, sobre la relación que yo tengo con él y poco a poco se va construyendo como tal el concepto. Las dificultades que se pueden presentar en esa formación del concepto ya las había nombrado. Una es las dificultades de extensión o de extensión del concepto que se dan la subgeneralización y la sobregeneralización o la sobreextensión e infraextensión que ya las había explicado. Y la otra frente a los prototipos, que el niño, pues dentro de la agrupación de elementos, de varios elementos a la hora de decir qué es o qué pertenece a ese concepto, lo que hace es que forma ese criterio de inclusión a partir de la característica general que tiene ese concepto o ese objeto, una semejanza global entre los elementos y el prototipo. Aquí prima muchísimo y es el desarrollo sensorial que tiene y el desarrollo perceptual, ese pensamiento concreto que tiene el niño y que le permite a él construir el mundo a partir de sus sentidos, por decir algo. Cuando, o por,
cuando nosotros estamos hablando que el niño empieza a hacer la categoría de medios de transporte, pues lo hace a partir de las características generales que tienen los mismos, por decir algo, cuatro llantas, perdón, cuatro llantas no, llantas, unos pedales o un sistema de locomoción o un sistema de tracción o el movimiento mismo que se puede dar. Son características muy generales que no le van a permitir de alguna forma eh, incluir objetos que no tengan en cuenta esa característica. Por decir algo, un globo que no tiene llantas entraría en la duda si ese pertenece a ese conjunto de medios de transporte o no lo pertenecería. Entonces, estos son aspectos en los cuales hacen que el niño gradualmente en esa relación de pensamiento-lenguaje vaya haciendo una construcción global del mundo, parcial del mundo, que le permite interactuar con él, pero que requiere de una interacción profunda con ese medio social para poder amplificar, para poder empezar a comprender, para poder interactuar con aquellos significados, aquellas nociones, aquellos elementos del mundo lingüístico que le van a dar más herramientas para poder comprenderlo. En esta diapositiva vamos a encontrar un resumen sobre la etapa lingüística en la cual se resaltan los principales hitos del balbuceo, las primeras palabras, las primeras frases, el predominio de significados y la formación de conceptos. Tengan en cuenta que esto es lo que hace que el lenguaje como tal no quede como un proceso biológico, sino que se pueda entender desde una perspectiva social estos hitos y que estos hitos permitan que nosotros podamos comprender que esos procesos por los cuales se desarrolla el niño requieren del apoyo del adulto, requieren del apoyo de nosotros como docentes, como padres de familia, como cuidadores. Otros conceptos que son claves para entender el desarrollo de la comunicación desde una perspectiva social y desde una perspectiva comunicativa. Pues el balbuceo, de alguna forma aclarar que no es una actividad inútil, sino que es de suma importancia porque le permite experimentar sonidos, practicar movimientos y darse cuenta de las relaciones que tienen los movimientos en articulación educativa. Y recordar que las protopalabras son aquellas en las cuales los niños empiezan a utilizar, son aquellas palabras que el niño empieza a utilizar y que dan muestra de una comunicación con el adulto. Entonces, cuando el niño quiere, señala la dirección de la cocina y empieza a nombrar este tipo de palabras para establecer un diálogo con el adulto a través de sus vocalizaciones. Aparte, vamos a hacer una articulación con lo que es la dimensión lingüística comunicativa social. No solamente nos vamos a referir a la infancia, sino que a infancia, niñez, adolescencia y adultez. Empezamos desde entender que la representación del mundo simbólico y material se hace a través del lenguaje. A través del lenguaje nosotros percibimos y comunicamos el mundo. Hay que entender que la forma en la cual nosotros nos narramos los otros y nos representamos difiere de esa realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos ven de una manera, nosotros nos vemos de otra manera y nosotros entramos en comunicación con esas otras miradas y que esas otras miradas son las que permiten que creemos una realidad propia, un mundo de significados, como yo me represento y como unos significados compartidos frente a cómo significo y cómo me represento con los otros. Esto aplica también pues, al mundo social. En el mundo social, cuando entendemos eso, empezamos a ver que nos experimentamos el mundo es a través de las comunicaciones e interacciones con los otros. Los seres humanos construimos una realidad, un mundo de significados que vamos transformando y ese mundo de símbolos es todo aquello que está determinado con una cultura específica. Cuando hablamos de culturas específicas tendríamos que ver, por ejemplo, en la adolescencia, las culturas que están saliendo, los nuevos lenguajes, las nuevas culturas que están saliendo en nuestros adolescentes, los cuales crean en una forma, puede ser de resistencia, puede ser una forma de expresión, una forma de manifestación, van creando sus propios códigos, códigos que son válidos entre esa misma comunidad, pero que de pronto son ajenos para nosotros, tanto en la parte educativa como los padres de familia o los cuidadores de esos adolescentes o de esos niños. Esa parte cultural
cultural, esa parte cultural específica, también está mediada por los medios de consumo, por el sistema capitalista que nosotros manejamos como sociedad y por todos aquellos rasgos de transculturalidad que se vienen dando desde la interacción que nos permiten los sistemas de información en línea. Nosotros ya no necesitamos estar en otros espacios, en otros espacios físicos con otras personas para poder saber de otras culturas, para poder interactuar con ellas. Ya estamos conectados entre nosotros mismos y la barrera tiempo-espacio que veníamos hablando también desde la infancia, empieza a generar rupturas y movilizaciones tanto de pensamiento como movilizaciones comunicativas. Esas movilizaciones comunicativas empiezan a dar como resultado que pensemos que el lenguaje es una pieza fundamental del mundo físico y del mundo social y que ese lenguaje es lo que permite que nosotros nos podamos conectar y crear un significado, una creatividad que se vuelve colectiva precisamente en esa función del lenguaje al contribuir todos a esa misma producción. Un ejemplo de esto lo podemos tener en las redes sociales. Las redes sociales permiten que los unos y los otros nos conectemos y que creemos con significados compartidos precisamente es a través de las interacciones que hacemos en los muros, en las redes sociales, en la circulación de noticias, y eso va llegando al imaginario colectivo sobre cada uno de los constructos de esa realidad. También tenemos que ver que el lenguaje es un mecanismo de reproducción cultural que asegura el legado para nuevas generaciones. Si bien es cierto, la cultura se viene desarrollando desde esos legados, esos patrones, esos campos de memoria que nosotros vamos configurando como individuos y como colectivos y que se vienen dando desde patrones biológicos, lo que nosotros somos, lo que guardamos como especie, pero que también se viene dando desde esos nuevos comportamientos sociales que hacen que se vaya modificando generación a generación esas costumbres que tenemos. No obstante, el lenguaje como un transmisor, como un mecanismo de reproducción cultural, está guiando ahí para que esas modificaciones se den sin afectar patrones culturales base. ¿Qué quiere decir patrones culturales base? Por decir algo, en nosotros los colombianos, el lenguaje, la música, la comida, las tradiciones, todos aquellos repertorios que nos unen como colombianos son patrones bases que se van transformando, pero no van a perder vigencia en el tiempo, o por lo menos va a pasar un tiempo prolongado para que eso se transforme en otras costumbres y debe haber un peso cultural fuerte cultural, social, económico, para que se den las condiciones para que ello transite. Este aspecto también se ve en las comunidades. Las comunidades indígenas, por ejemplo, ellos preservan sus tradiciones. Una de esas tradiciones es el lenguaje y a través de ese lenguaje están las costumbres, las formas de vida, las interacciones, las relaciones que tienen con ese mundo mítico y con ese mundo representacional, simbólico que ellos desarrollan y que vienen configurando una cosmogonía que es propia, cosmogonía que es respetada, cosmogonía que es valorada y cosmogonía en la cual en patrones interculturales se puede, o en patrones interculturales, no, en patrones de comportamiento que nosotros desarrollamos desde lo educativo, desde lo familiar, desde lo social, podemos llegar a configurar patrones interculturales. ¿Qué quiero decir con eso? Que las culturas se van mezclando a través de ese lenguaje, a través de esos comportamientos. Si nosotros viajamos, el viajar ya hace que interactuemos con otra comida, con otra música, con otro elemento. Y ese patrón intercultural es el que se va configurando. Volviendo al tema de las culturas, en el caso de los indígenas, en el caso de los afro, de la cultura afro, hay patrones que se van conservando y que van formando una cosmogonía propia, pero que esa cosmogonía no riñe con la cosmogonía que nosotros tenemos. Ahorita, la realidad es que esa separación que se da precisamente entre esos patrones viene derivada desde el mundo que nosotros vivimos capitalista y esa transformación del desarrollo que se tiene, precisamente esa concepción del desarrollo desde un mundo material y no desde un mundo humano. Bueno, el siguiente sería entender el lenguaje
que el lenguaje permite imaginar otros mundos posibles que trascienden la barrera tiempo-espacio y dotan de capacidades de transformación. ¿Cómo entendemos eso? Pues el lenguaje permite que nosotros nos conectemos y que transformemos. Nosotros a través del lenguaje podemos hacer mundos paralelos, mundos paralelos. Yo me presento en las redes sociales de una manera, yo puedo tener capacidades en las redes sociales, yo puedo representarme en el mundo social, puedo tener elementos en el mundo social que no tengo en mi mundo particular. Esa capacidad que permite imaginar otros mundos posibles es lo que llamaríamos las utopías, pero no porque sea un aspecto utópico no quiere decir que no sea posible, sino que nosotros tenemos ideales y esos ideales se materializan en pensamientos que después van a las palabras y que esas palabras se transforman en acciones y esos ideales, esas utopías que al principio parecían como elementos que no se podían alcanzar, se van materializando en los proyectos de vida que nosotros tenemos. La capacidad de imaginar está ligada a esa capacidad de poder lenguajear, de poder empezar a pensar que hay otras posibilidades. El carácter interactivo y simbólico, de alguna forma, que tiene el lenguaje, nos ayuda a la comprensión de nosotros en nuestros valores, en las diversas estéticas que tenemos. Vuelvo al tema de los adolescentes. Los adolescentes configuran unas estéticas que son propias y que son diferentes a las que tiene el niño, que de alguna forma es manipulable, porque los padres son los que inciden en esas decisiones que tiene el niño, no todas las veces, pero la mayoría por un patrón adultocéntrico, pero sí esas estéticas que tiene el adolescente, el piercing, los aros, la ropa, el colocarse el color del cabello de una determinada manera, y no solamente los adolescentes, sino la juventud y algunos adultos, es lo que configuran esas estéticas diversas que vienen desde una lectura que se hace del mundo, lectura que no es banal, lectura que significa o simboliza una percepción o una configuración de una idea sobre el mismo mundo. Los constructos sociales, emocionales y cognitivos que constituyen las culturas, empiezo desde lo social, y nosotros tenemos, dependiendo del lugar donde nosotros nacemos, tenemos unos constructos que son heredados a nivel social. Hacemos vínculos de amistad, de relaciones amorosas, vínculos parentales, vínculos comunales de distintas maneras, y eso es respetado y da como resultado que se constituyan culturas en las cuales tienen características propias. Pasamos aquí a la cotidianidad como una categoría social que en el mundo lingüístico debe ser valorada. La cotidianidad, las interacciones cotidianas, las que suceden en ese entorno inmediato, en el contexto familiar, en el contexto comunal del barrio, en el contexto escolar. En esos contextos son las que dan lugar a una evolución del desarrollo, un desarrollo desde una perspectiva sociocultural. A través de esas interacciones cotidianas es que nosotros vamos comprendiendo la sociedad, entendiendo que la sociedad tiene unos patrones organizativos que le son propios acorde al contexto de donde nosotros nos desarrollamos. Esos patrones que se vuelven propios y que se van ligados a la sociedad tienen unas ideologías también que lo soportan. Dichas ideologías se solventan en unas fuerzas, si se puede desarrollar así, en unas fuerzas que fluctúan en la estructura de la cultura y de las mismas relaciones sociales. Esas fuerzas son las que nos permiten que nosotros optimicemos y asumamos una postura frente a los valores, a los principios que nos conforman. El conocimiento de las interacciones que se comparten con los otros en ese mundo simbólico, en ese sentido común de la vida diaria, es el que nos permite entender que los atributos concretos de la sociedad son rasgos en los cuales nos configuran a nosotros y que nosotros retribuimos a la misma sociedad. Otro aspecto son los patrones culturales. Brunner, por ejemplo, nos habla de los patrones inherentes a los sistemas simbólicos de la cultura, entendiendo estos como las modalidades del lenguaje y del discurso y de la explicación lógica y narrativa.
Cuando hablamos de esos patrones culturales, volvemos a los sistemas de costumbres, a los sistemas que nosotros tenemos para narrar, para tener la tradición oral. Empezamos a entender las formas de jergas, de discurso, de maneras de interactuar en una cultura determinada. Y los patrones comunales, cómo es que esos patrones comunitarios se van desarrollando es a partir de la interacción que tenemos como individuos y que esos patrones que tenemos con individuos que se materializan en la vida cotidiana van configurando unos patrones culturales. En ese sentido, fíjense que esa concepción de sociedad, los patrones culturales, los patrones comunitarios que se tejen en la interacción comunitaria son interdependientes entre sí y que la creación cultural de significados trata de un sistema que ocupa un sentido, una referencia y unas condiciones mediante las cuales se diferencia el significado, invocando las circunstancias en las cuales vivimos y que nos llevan a interpretaciones diferentes o divergentes de esa sociedad. Cuando hablamos de eso, podemos ver que la realidad cotidiana o esa realidad que nosotros tenemos está mediada por la interacción y por la comunicación y que el lenguaje entonces es una aproximación a la comprensión, exploración de conceptos que nos muestran una realidad circundante, realidad que está sujeta a esa incertidumbre y a esa diversidad de interpretaciones que se dan. Estos elementos pues se van conformando en lo que nosotros llamamos una vida social de símbolos y que aquellos símbolos que se materializan en una cultura específica. Nosotros todos tenemos un mundo que es compartido. Es más, el mundo es compartido no solamente por los seres humanos, sino por unas interacciones también con la naturaleza, con ese mundo físico, con ese mundo natural que nos permite estar en el aquí y en el ahora. Así no desarrollemos patrones lingüísticos, sí estamos en conexión con esos mismos patrones. En las cosmogonías indígenas, por ejemplo, esto es muy claro. La conexión que se establece con ese mundo natural, con ese mundo espiritual y con ese mundo que nos permite ser y una manera de ser, estar y coexistir en este mundo. En una perspectiva holística del lenguaje, tanto para Brunner, en línea con las teorías contextuales del desarrollo cognitivo, como las de Bonhoeffer-Bremer, que ya lo vimos, la de Vygotsky, y en la de Garton, se afirma que en la cognición del lenguaje o en el desarrollo del lenguaje se tiene que tener en cuenta los contextos que son parte fundamental precisamente de este desarrollo. Se tienen en cuenta los contextos para el desarrollo y en algún sentido el desarrollo cognitivo del lenguaje que está ligado dentro de este contexto. Pues el niño o el infante o la juventud, en este caso, están en medio de fuerzas y esas fuerzas vienen desde ese contexto. Esas fuerzas, como ya le he nombrado, vienen desde el mismo contexto social, económico, parental, religioso, como lo hablamos en la primera clase. Una de ellas equivale al dispositivo de las adquisiciones del lenguaje interno, otra se trata de la presencia del ambiente y otra se trataría de los sistemas de apoyo. Por ejemplo, en el caso de von Bonhoeffer-Bremer, el nombró fue unos sistemas que por los cuales van interactuando entre sí y que van haciendo que este ser se desarrolle en concordancia con el contexto en el cual se va gestando su desarrollo. Por ejemplo, para el lado de Vygotsky, él radicó todo o él colocó gran parte de las fuerzas es en el apoyo mutuo, en el apoyo con otros pares a partir de esa zona de desarrollo próximo, en el cual se identifica la perspectiva holística frente a ese andamiaje que se puede desarrollar a través de las interacciones entre pares más capacitados. El lenguaje y la cognición no son unidades discretas. ¿Qué quiere decir eso? Sino partes que no son unidades separadas, sino son partes amplias de un sistema de capacidades que surgen en el desarrollo y que serían de origen social y que preceden el lenguaje racional y que influyen en la naturaleza. Vemos acá que independiente cuál sea la postura de desarrollo, el lenguaje como tal, hay algo real y es que el lenguaje es lo que nos une entre nosotros como seres humanos y que nos une en la interacción con la naturaleza. Cuando digo que la interacción con la naturaleza es porque nosotros nos comunicamos con los otros seres de la naturaleza, independiente que ellos no tengan verbalizaciones lingüísticas, sí nos comunicamos entre ellos. Otro aspecto es que entre los seres humanos tenemos la capacidad para dialogar. ¿Y qué es el diálogo? Pues el diálogo es un tejido, una relación que se establece para producir sentidos y significados comunes, no con la intención de comunicar no, perdón,
no con la intención de argumentar algo, de convencer a alguien, de imponer una posición, sino con la intención de compartir y construir un significado que puede ser argumentado, pero que en últimas no va a ser ni mi posición ni la posición de los demás, sino que va a ser el tejido en el que nos une en un desarrollo de una creatividad que permite que se tengan ideas diferentes a las iniciales. Entonces, cuando hablamos desde la perspectiva holística del lenguaje, estamos hablando de que el lenguaje como tal guarda un sistema relacional con el mundo, pero también que es un sistema complejo que nos conecta con ese mundo y que nos conecta no para ser diferentes a él, sino para ser parte de él. Somos parte de ese sistema de comunicación.